Hola a todos y bienvenidos una vez más al podcast de Enso Movers. En el episodio de hoy vamos a hablar de uno de los patrones más comunes y más conflictivos en la práctica deportiva, y esto es la sentadilla. ¿Qué diferencia hay entre una sentadilla de reposo y una de trabajo? ¿Cuáles son los componentes fundamentales de la sentadilla y cómo podemos averiguar si nos falta uno, nos falta otro y cómo trabajarlo? ¿Cómo podemos activar adecuadamente nuestra espalda? ¿Cómo podemos utilizar las rodillas, la cadera, posicionarlas para prevenir molestias en nuestra espalda a la hora de hacer sentadillas lastradas? ¿Cómo podemos desarrollar esa sentadilla profunda, cómoda que muchos de vosotros buscáis? Bueno, pues todo esto y mucho más lo podéis encontrar en el episodio de hoy. No os lo perdáis. Bienvenido al podcast de Enso Movers. Reexamina todo lo que te han contado. Muy buenas, ¿cómo estamos? Muy bien, listos para este nuevo podcast. Bien, vamos a hablar hoy, habíamos dicho, del squat. Squat, que es una parte fundamental del arsenal del mover, vamos a decirlo así. Tiene mucha historia detrás para todo el mundo que está metido en tanto en la halterofilia como el crossfit, como en casi cualquier deporte debería prestar atención al trabajo de squat. Entonces, empieza tú si quieres comentándonos por qué piensas que es tan importante este patrón. Sí, voy a expandir ligeramente lo que acabas de decir. Vamos a usar también el término de sentadilla para aquellos no hispanohablantes. ¿Qué es una sentadilla? Es cuando nos agachamos, flexionando la cadera, la rodilla y el tobillo, esa triple flexión, vamos abajo, ¿ok? Y volvemos a subir. Ese sería el patrón de la sentadilla, aunque la postura de la sentadilla sería estar ahí abajo, ¿no? Cuando estamos en esa postura. ¿Por qué es interesante trabajar la sentadilla o el squat, como nosotros solemos decir? Yo creo que hay tres grandes principios, aunque hay numerosos otros pequeños puntos, ¿no? El primero es un gran display de movilidad. Realmente, para tener una buena sentadilla profunda, tienes que tener un gran grado de flexión de rodilla. Tu rodilla tiene que flexionar idealmente de manera completa, rango completo. Tienes que tener una buena flexión de cadera, porque el muslo comprime contra el torso, y tienes que tener también una buena flexión dorsal de tobillo o buena dorsiflexión de tobillo. Entonces, eso es difícil. Entonces, si puedes construir esa sentadilla, acabas, entre comillas, vamos a decir, garantizando que tienes una buena movilidad en estos tres grandes planos, ¿no? Entonces, ese es uno de los puntos claves. Además, es una herramienta súper importante para el trabajo de fuerza de tren inferior. Por consiguiente, si no tienes el patrón claro a nivel técnico, si no tienes las posibles limitaciones en él solucionadas, como puede ser, por ejemplo, pues eso, la dorsiflexión del tobillo, cualquier otro limitante que puedas tener, te estás perdiendo una gran herramienta para trabajo de fuerza, con los intereses que eso te pueda derivar a nivel personal, ¿ok? En tu práctica deportiva, o por salud, o por cualquier otro motivo. Sí, porque, como has dicho, es un display de mucho rango de trabajo. Tu tobillo funciona bien, tu rodilla funciona bien y tu cadera funciona bien. Entonces, si eres capaz de hacer una sentadilla profunda, vas a poder trabajar esos tres ejes en todo su rango con carga, y al final el tren inferior tiene mucha menos movilidad que el tren superior, tiene menos rangos, muchos menos grados de libertad. Y la sentadilla creo que es mi favorito. Es el número uno de herramienta para trabajar el tren inferior. Si tienes una buena sentadilla profunda, me asegura que tienes una buena rodilla, una buena cadera, buen tobillo. Puede fallar alguna cosita más, pero como baseline, como elemento base, es fantástico. Yo pienso igual, creo que si tengo que elegir una herramienta para sacar el máximo partido al trabajo de fuerza en el tren inferior, elegiría una sentadilla si se puede ejecutar a un rango completo. Que a eso entraremos ahora luego a desglosar la cadera, la rodilla, el tobillo y cómo trabajarlo. Pero además de esto, el otro elemento por el cual la sentadilla creo que es súper importante es el papel que juega en la presencia de muchas actividades deportivas o muchas actividades físicas, ¿no?
mucho más profundo de donde llega la gente. Por ejemplo, a la hora de hacer un gran salto y la recepción del salto es una sentadilla. Muchas veces llegas con los 2 pies por delante y se encoge. Y si eres capaz de estar muy, muy, muy comprimido, puedes ganar unos buenos centímetros ese salto. Sí, tanto en distancia como en vertical. Si haces salto hacia arriba, cajón, este tipo de elementos, para apurar el salto casi en sentadilla también. Sí, sí. Y la capacidad de generar fuerza. Muchas veces cuando vas muy apurado en un salto, más que recibir, casi que coges el borde y te atraes con los talones hacia adelante para subirte. Y ni que hablar tiene de otras disciplinas como por ejemplo en el Jiu-Jitsu, toda la retención de guardia, es una posición de sentadilla sin involucrar el tobillo. En la escalada, a la hora de acercarnos a la pared, bajar, hacer transiciones y movilizaciones CrossFit, por ahí. Altero, CrossFit y altero, muchísimos por deportes supuesto. mainstream que mejora de manera significativa la performance del deporte si tienes, vamos a decir, las 2 grandes áreas de la sentadilla, ¿no? Que yo creo que tenemos que defender aquí en este podcast, que es la movilidad de la misma y la capacidad en la misma, la fuerza, ¿no? Entonces, en todas estas disciplinas, la mejora que te puede aportar en muchos casos es radical. Si tienes una muy mala movilidad y haces CrossFit, lo siento porque es que no vas a poder experimentar cierto espectro de los patrones que tiene la disciplina. Es que literalmente no lo vas a poder hacer. O si practicas Jiu-Jitsu, pues mira, hay muchas guardias que va a ser terroríficamente malo y va a ser muy difícil que seas bueno si no tienes compresión rodilla-pecho en este caso y capacidad de flexionar la rodilla ahí. Entonces, es importante en esta área. Y no es un aspecto trivial. El poder meter una sentadilla muy profunda a lo mejor hace que la barra tengas que levantarla 15 centímetros menos. Y eso a lo mejor son 10 kilos más en tu clean o en tu snatch. Sí. Y es muy loco. O en una pared, poder acercarte muchísimo, muchísimo a la pared implica utilizar mucha menos fuerza de dedos. O sea, por no hablar ya del componente preventivo de lesiones, de que si tienes ese rango final sin trabajar y entras algún día por lo que sea, porque a lo mejor una cargada te sale mal y te fuerzas, es fácil que te lleves alguna lesión, algún problema. Esa es y la demás. parte de salud. Bueno, pues yo creo que todos hemos visto gente que aparentemente es muy fuerte. Yo he visto numerosos casos por mi background con el parkour, gente que es muy fuerte en el tren inferior, se resbala andando, máxima flexión de rodilla y menisco a cuenca, ¿no? ¿Y por qué sucede esto? Pues si estás muy fuerte en parte del ROM, pero no tienes todo el ROM trabajado, cuando te pones, aunque sea con cargas bajas, a ese final del ROM de una manera descontrolada, es fácil llevarse una lesión. Entonces creo que el argumento de la salud, en términos generales, también es interesante. Puede haber parte de nuestros oyentes que digan, oye, mira, yo no hago ningún deporte en concreto, yo me muevo un poco, o salgo a hacer caminatas, o un poco a la montaña, tal y cual, no veo esas transferencias que vosotros estáis hablando en mi vida diaria. Bueno, pues tenemos esa parte preventiva de salud que aplica a todo el mundo. Y luego hay otro punto que me has comentado antes del podcast, que creo que también vale la pena sacarlo, es que como humanos, es que es la manera de hacer al suelo de manera más eficiente, ¿no? Es cómo te agachas por excelencia, calidad para moverse. Sentadilla es un término abstracto que hemos dicho, mejor dicho, no abstracto, es un término específico que hemos dicho, agacharse de esta forma en concreto. Pero es agacharse. Consiste en agacharse, básicamente. Básicamente. Lo diría mi abuela. Y en ese sentido, el agacharse con un patrón de sentadilla, el estar cómodo ahí, te permite interactuar con cosas que están a una altura muy baja sin tener que sentarte en el suelo y sin tener que pringarte, vamos a decirlo así. Y parece muy trivial, pero cuando, por ejemplo, vamos a decir que te pones a recoger frutas, uvas, a pelar algo y tal, y no tienes una mesa, ponerte sentadilla es muy cómodo. Debería ser cómodo porque te puedes poner a interactuar con el suelo, a jugar a los dados o las cartas, sin necesidad de pringarte o de sentarte, que eso incluso puede, a nivel evolutivo, puede implicar infecciones en las zonas genitales y demás. Entonces, es un patrón pragmático y el poder subir, bajar, interactuar con diferentes alturas. No hace falta siquiera con el pie plano como se piensa en la sentadilla, sino bajar de cuclillas, que es sentadilla con las almohadillas de los pies y los talones levantados, rotar, echarse hacia adelante, interactuar. Todo eso es un aspecto de movimiento fundamental. Fundamental. Y una cosa que suelo decir, que aplica aquí totalmente, es que no puedes
exponerte, no puedes improvisar, no puedes explorar aquellas áreas donde no tienes recursos. Entonces, aunque en un imaginario tú ahora digas, oye, es que yo no me agacho tanto, es que yo no lo hago eso que dices, es que yo no tiendo a hacer esto, y no tienes sentadilla, permíteme decirte que muy probablemente no puedes explorar porque no tienes el rango. Esa es la consecución de los acontecimientos. En el instante en el que tienes recursos físicos para exponerte, se te abre la posibilidad y en ese instante cambia la narrativa completamente. Y en el aspecto de longevidad tiene también un papel fundamental la sentadilla. Por un lado, porque de los mejores predictores de la longevidad es la capacidad de movimiento. Se utilizan diferentes proxies como la cantidad de masa muscular, el rango articular, etc. Pero al final lo que significa es, si te puedes mover y puedes interactuar con tu entorno, vas a ser una persona mayor, más independiente, con menores problemas y demás. Y aparte del rango que hemos dicho, el poder bajar, subir, levantarte de forma autónoma, previene muchas caídas y previene muchos daños, porque también la forma en la que se trabaja sentadilla, que muchas veces es lastrándola, produce compresión a nivel óseo y a nivel articular que hace que los huesos aumente su densidad ósea, las articulaciones, también el tejido cartilaginoso se hace más grueso, los ligamentos se mueven más. Hace poco vi una mujer subir a un autobús que tenía una mujer no tan mayor, que tenía que poner un pie, cogerse una barra e inmediatamente saltar con el segundo pie porque no podía hacer el gesto de levantarse con una sola pierna para subir un escalón ligeramente mayor que sería un escalón normal. Ya ves tú, del suelo al autobús, y dije, qué pena, esta persona va a ser disfuncional dentro de unos pocos años, va a tener un montón de problemas por falta de fuerza, por falta absoluta de fuerza. Y la sentadilla creo que es el elemento fundamental para trabajar todo esto. 100% de acuerdo, espero que los oyentes también lo estén. Y de esta presentación yo creo que hemos hecho bastante coherente de las razones por las cuales es interesante exponerse a la sentadilla, trabajar la sentadilla. Podemos empezar a entrar en materia, en chicha, ¿no? Con el patrón. Bueno. En las partes. Y aquí hay un error súper común que no sé cuál es su origen, pero es la idea de que si no tienes sentadilla es porque te falta tobillo. Y ya está. Vamos a ponerle un matiz a eso. Esa es la narrativa, que es errónea, que hay en esos círculos que más o menos entiende la sentadilla, porque lo mainstream no llega ahí. Lo mainstream es, no entiendo que las limitaciones, o sea, hago la sentadilla a donde un humano promedio, sin ponerle trabajo, puede hacer la que es medio ROM, a 90 grados o menos, o un tercio de sentadilla. Hay veces que vas a gyms, hay veces que ves a la gente trabajar la sentadilla, es un tercio de sentadilla, es terrorífico. Claro, esa es otra. ¿Por qué trabajar a rango completo la sentadilla? Aunque bueno, lo hemos hablado ya hace 2 minutos, pero la idea principal es que las articulaciones están hechas para moverse en todo su rango, y por tanto, si tu objetivo no es levantar los máximos kilos posibles, como puede ser en powerlifting, que es un deporte competitivo, reglado, que tiene las reglas, bajar de la paralela y mover los máximos kilos posibles. En cuyo caso, es el único argumento por el cual restringir significativamente el rango. Claro, es un argumento competitivo y en la competición no tiene nada que ver con la salud y ni con la aplicabilidad general, en otros. Exacto. Claro, exacto. Entonces, dentro del powerlifting está la intencionalidad de voy a modificar mi ejecución de la sentadilla, de cualquier gesto, todo lo posible para hacer el menor movimiento posible con los máximos kilos posibles dentro de lo que me permiten las reglas, ¿no? Pues en el press de banca arquear al máximo, en el peso muerto hacerlo sumo, en sentadilla hacerla bien ancha, estar a paralela y en cuanto rompo la paralela salir de ahí lo antes posible. Pero eso no es lo que debería hacer la mayoría de la gente. O sea, ya si hace powerlifting ya están en un gran paso por delante, que es se han comprometido con una práctica deportiva, todo eso está muy bien. Pero si quieres sacarle el máximo jugo al gesto, hacerlo a rango completo va a ser mucho mejor para las articulaciones de tu rodilla, de tu cadera. El hecho de incluso trabajar con cargas un poco más bajas es beneficioso, porque cuando trabajas con cargas excesivamente altas hay muchas fuerzas de compresión de cizalla que son más proclive a lesión. Cuando trabajas a rango completo con cargas más moderadas entre comillas, puedes trabajar con cargas muy altas, 3 cifras perfectamente, pero obtienes un estímulo muscular de mayor calidad a lo largo de todo el rango, que es súper importante para la prevención de lesiones y la aplicabilidad de otros deportes, con menor riesgo de lesiones.
Entonces, estos son los argumentos que yo veo para recomendar a todo el mundo el rango completo. Sí, por supuesto. Y que también esto es una realidad progresiva para mucha gente, ¿no? O sea, quiero decir, a lo mejor no puedes ponerte rango completo, ya hablaremos más adelante sobre las compensaciones que hacemos para nosotros para solucionar esto en el tiempo, pero la idea es que te expongas al máximo rango en el cual tú puedas generar el patrón con calidad en los diferentes términos de la sentadilla y gradualmente ir subiendo este rango, ir subiendo esta carga, ¿no? Son parámetros que hay que tener en mente, ¿no? Esa progresividad de las variables en el entrenamiento. No es una cosa binaria, o tengo sentadilla o no la tengo, o, ¿sabes? O voy full ROM o no lo voy, en fin. Creo que es un buen punto en el que hurgar aquí, entender estos elementos constituyentes, como decías, que son 3 primariamente. Vamos a decir, el fitness que ya empieza a enterarse de la idea del rango completo suele decir sentadilla. Y hay que decir que pues a lo mejor hace 10 años tú y yo decíamos lo mismo. Decíamos tobillo. En las sentadillas tu limitación viene por el tobillo. Sí, ha sido una reflexión interna de Enso Mover. Es decir, veo que la gente mejora el tobillo y no mejora la sentadilla. ¿Por qué? Vamos a reanalizar el problema. Veo que ataco este problema y no se soluciona el gran problema. En algunos casos, otros sí, pero había casos que no se solventaban. ¿Por qué? Porque hay 3 cosas que te pueden estar limitando, porque hay 3 componentes en una sentadilla realmente. Tenemos un componente de tobillo, tenemos un componente de rodilla y tenemos un componente de compresión abdominal, flexión de cadera, ¿ok? Entonces, estas 3 cosas inciden en el squat y hay individuos que por una lesión mal recuperada, cualquier historia, no tienen completa flexión de rodilla. Puede ser perfectamente limitante. Hay individuos que tienen, y más de los que parecen ahí fuera, que tienen una mala compresión de rodilla-pecho, y si tienes una mala compresión es imposible que entres en tu sentadilla ideal. Tendrías que exagerar una barbaridad las demandas de dorsiflexión, y la realidad que nos hemos encontrado con los años es que muy probablemente si tienes mala compresión abdominal, tienes mala movilidad de tobillo también, suele ser un poco pack, entonces no vas a poder compensar por ahí. Por consiguiente, tienes esos 3 elementos. Tienes esos 3 elementos y tienen que integrar adecuadamente. Es decir, no es el caso que hay un umbral para el tobillo, un umbral para la rodilla, un umbral para la cadera, sino que puedes estar muy corto de uno, pero si en el otro estás muy bien, se compensa para que tu compresión sea adecuada y puedas mantener el equilibrio de forma relajada en posición comprimida. El ejemplo muy típico es si tienes muy poco tobillo, pero eres capaz de llevarte la rodilla hasta que te toca el pectoral, eres capaz de mantener una sentadilla con una tibia muy vertical y no va a ser muy eficiente, sobre todo a la hora de hacer levantamientos con peso. Sí. Porque va a ser muy fuerte de cadera, te va a dar demandas lumbares, pero vas a poder bajar profundo. Exacto. Entonces, vamos a ir punto por punto cada uno de estos elementos. Empezando por el más conflictivo, para quitarnos los de medio, que yo diría que es el tobillo. El tobillo que es el más problemático. El problema con el tobillo, bueno, en cuanto a requerimientos, aquí yo siempre digo, cuanto más mejor. O sea, el tobillo, cuanto más tengas, mejor, más fácil va a ser, más vas a poder proyectar las rodillas hacia adelante y menos compresión vas a necesitar en la cadera y por tanto vas a poder estar más erguido a nivel de torso, la lumbar va a estar más erguida y para trabajo de sentadilla con carga sobre todo es lo más conveniente, poder proyectar las rodillas hacia adelante para descargar la espalda. Entonces, tobillo, cuanto más mejor, pero generalmente si eres capaz de tener 45 grados de dorsiflexión de tobillo, suele ser más que suficiente para tener una buena sentadilla. Se puede hacer bien con menos, pero si tienes más, pues más fácil te va a ser la vida. Ahora luego hablaremos de cómo utilizar el tobillo y las cuñas para modificar esto. Y luego tenemos la rodilla. La rodilla lo que requiere idealmente es una compresión de prácticamente 180 grados, que puedas sentarte con el culo sobre los talones cuando te pones arrodillado en el suelo. Eso sería el ideal. Si no, lo que vas a ver es que cuando haces una sentadilla, la tibia y el fémur crean un poquito de ángulo, tu rodilla no está totalmente flexionada y el culo queda bastante alto respecto al suelo y muy separado de los talones. Para esto, de las mejores cosas que se pueden recomendar es pasar mucho tiempo en seiza o hacer variantes de seiza, sentarte en el suelo con las rodillas, bien sea con empeines, con las almohadillas, y squats en cuclillas, porque al levantar significativamente el talón, o si tuvieras una dorsiflexión modo God, entonces
la tibia se queda muy horizontal. Al quedarse muy horizontal, tu torso puede estar completamente vertical y la flexión de rodilla es completa, ¿no? Entonces es también una buena manera de atacar ahí esa flexión de rodilla. Y luego tenemos la cadera, que la cadera es un punto más conflictivo de lo que la gente se piensa, porque la anatomía intrínseca ósea de la cadera de cada individuo es muy diferente. Depende cómo inserta el fémur en la pelvis, vas a poder tener una compresión u otra, con un nivel de abducción u otro, y vas a tener que centrarte más en rotación externa o menos. Y hay individuos en los cuales el nivel de flexión pura de cadera, en plano frontal, es terrible. Y si tienes si ese es tu caso, lo que vas a tener que es abrir mucho las piernas y vas a tener que elevar bastante el tobillo para poder proyectar los talones hacia adelante. Y luego tiene una componente de columna, ¿no? De cuánto puedes flexionar la columna. Si eres capaz de flexionar mucho la columna, vas a poder compensar con poca flexión de cadera para llevar el peso hacia adelante. Es muy común ver a la gente ahí bajo una sentadilla que le faltan recursos en compresión abdominal o en dorsiflexión, o en ambas probablemente, compensar llevando la columna con chepa, los hombros redondeaditos hacia adelante. Que hay que recalcar que no es ningún problema, siempre que no lo hagas con carga, que es perfectamente natural, que está muy bien, que estira toda la parte posterior de la columna, que de hecho es muy agradecido para si pasas mucho tiempo de pie y te molesta la espalda, bajar a sentadilla y poder flexionar al máximo la columna para descomprimir las vértebras lumbares. Sí, no es estupendo. Una buena postura de sentadilla de trabajo, pero como sentadilla de descanso, que es algo de lo que hablaremos un poquito más adelante, está muy bien, perfecto. O sea, no es una buena idea como sentadilla de trabajo porque la columna se va a comer más carga en ese levantamiento del peso de lo que a ti te gustaría, y va a pasar a ser probablemente el limitante de la carga, y eso pues lo hace susceptible a lesiones, y que estás trabajando lo que no era el objetivo primario, ¿no? Que era el tren inferior en este caso. Y que estás aplicando mucha compresión de los discos intervertebrales en una posición flexionada que favorece en gran medida que haya protrusiones. Cuando quieres trabajar una sentadilla, lo ideal es que puedas bloquear la espalda en una posición fija y te centres en la flexoextensión de cadera y de rodilla, idealmente. Y para conseguir esta espalda recta, que como decimos solamente es interesante en el aspecto de trabajo, sobre todo a nivel con peso, cuando tú haces un movimiento deportivo tampoco te importa mucho que la espalda esté neutra, de hecho casi nunca lo está. Tú puedes recibir un salto y redondearte y no pasa absolutamente nada. El elemento que creo que está más infravalorado y que creo que es extremadamente útil, ¿tú sabes cuál es? La cuña. Explícanos, si quieres, qué efectos tiene la cuña en el posicionamiento corporal de una sentadilla. ¿Cómo altera estos elementos de tobillo, rodilla, cadera? ¿Y en qué casos es interesante la cuña? Bien, cuando tú elevas el talón, como he dicho en la sentadilla en cuclillas, cambia toda la dinámica, ¿no? de esas tres articulaciones, y cambia la cadena de compensaciones. Si no tienes el talón elevado y tienes limitación en la flexión del tobillo o de la cadera primariamente, aunque la rodilla también podría ser limitante, lo que va a pasar es que vas a acabar con esta postura chepada o con el culete hacia atrás, vas a tener problemas en la postura. Para evitar esto y poder ir con la espalda recta, una manera muy sencilla de hacerlo es elevando el talón hasta el punto, y esto es subjetivo, es lo que cada uno necesite, hasta el punto en el que la rodilla pueda proyectar hacia adelante lo suficiente, la tibia y el fémur puedan horizontalizarse un poquito y que te permita llevar el torso relativamente erguido. Yo suelo marcar, bueno, si puedes marcar anteversión pélvica, sacar culete, suele ser suficiente. Es más difícil de lo que pueda parecer, entonces hay veces que elevarse mucho el talón, sobre todo si no tienes buena propiocepción, no tienes buen entendimiento de la postura. Entonces, la cuña básicamente consiste en ponerte un material entre el talón y el suelo. En un caso ideal sería continuo a lo largo de todo el pie, sería una rampa, pero sin drama. Yo he entrenado y he prescrito 1000 veces solo elevación al punto del talón. Y este material, que llamamos cuña, que va entre el talón y el suelo, te permite elevar ese talón, pero poder chafarlo, poder apretar desde el talón el material, sin que el peso se traduzca a la almohadilla de manera completa o incluso a los dedos. Te da un plus de estabilidad versus estar en cuclillas muy significativo,
y te permite centrarte en la sentadilla como te centrarías con el talón en el suelo. Por sensaciones es muy parecido, simplemente como si de repente tuvieras mucha más dorsiflexión y pudieras acceder a una postura totalmente nueva para ti. Entonces, si eliminas ese problema, si elevas, aunque digas, hombre, yo no tengo mala dorsi, pero tengo mala compresión abdominal, da igual, porque el hecho de que la rodilla vaya todavía más hacia adelante hace que cambie el ángulo y que puedas estar más erguido y requieran menos compresión abdominal. Así que venga de donde venga esa limitación que hemos visto antes, a no ser que sea de rodilla, si es de tobillo o si es de cadera, si te pones suficiente cuña vas a poder trabajar una sentadilla de fuerza a rango completo. Y eso es importantísimo porque a pesar de que tú tengas limitaciones en movilidad, con esta herramienta vas a poder paralizar objetivos. Es decir, oye, una cosa son mis limitaciones en movilidad, que estará muy bien resolverlas, pero otra cosa es el trabajo de fuerza a rango completo. Lo puedo empezar desde ayer con la cuña. No necesito tirarme ahora 6 meses de trabajo de movilidad para arreglar mi problema y entonces empezar a ocuparme del trabajo de fuerza. Yo creo que ese es el principal argumento a favor de la cuña, ¿no? No posponer las cosas. Sí, yo lo pongo como equivalente al uso de las straps, las cintas de trabajo en el peso muerto. Uno podría decir, ya, pero es que lo quiero levantar de forma natural, del trabajo de grip, bla, bla, bla. Ya, pero no tiene ningún sentido limitar todo el trabajo, todas las ganancias de la cadena posterior a lo que puedes coger con tus manos. Está muy bien poder coger cosas, pero una vez que el grip ha llegado a su límite y ya ha saturado, utiliza las cintas para trabajar las otras cosas sin un cuello de botella muy acentuado. Esto yo creo que es el punto clave. En aquellos ejercicios donde hay un cuello de botella muy claro que limita todo el resto de ganancias del resto del gesto, si eliminas ese cuello de botella, tienes un montón más de ganancias, pues en este caso a nivel de tobillo, incluso de rodilla, de cadera, de columna, de cadena posterior, que son... no tiene sentido eliminarlas o postergar esos gains, como tú decías. Totalmente. Y además, el uso de la cuña tiene otro elemento, o sea, otro aspecto que creo que es importante discutir, que es que el uso de la cuña no significa que no estés trabajando el tobillo. Muchas veces el uso de la cuña es precisamente lo que te permite trabajar el tobillo. Completamente. Porque una vez que elevas el talón y la tibia tiene un ángulo más horizontal, se le puede aplicar más fuerza compresiva y puedes forzar más el tobillo que si estás con una tibia muy vertical, que es muy difícil forzar el ángulo. Porque si la tibia está muy vertical, como la carga axial, que es la vertical hacia abajo, casi no aplica carga realmente a la articulación del tobillo. No aplica torsión, aplica compresión. Compresiva sí, pero no hay torque hacia adelante. No hay torque hacia adelante, por lo tanto no va a mejorar esa característica en concreto. Y tú ves, si tienes esa limitación, entiendo que es parte de lo que buscas, mejorar esa flexión del tobillo. Si horizontalizas el plano, vas a hacer que mucha más componente de la carga caiga en esa variable, ¿no? Entonces es muy interesante, como decías, no solo como adaptación para poder ir trabajando fuerza, sino per se para tener más gains en el trabajo de movilidad. Estás en un plano mucho más favorable de trabajo. Y aunque nosotros somos fieles proponentes de hacer trabajo complementario específico de movilidad de tobillo, porque el tobillo es muy sacrificado, es un complejo articular y es difícil ganar rango. Porque además es que es muy duro. O sea, es el último eslabón de la cadena que va a recibir todo tu peso. Entonces, es un conjunto articular diseñado para recibir no solamente el peso corporal, sino varias veces el peso corporal a base de saltos, carreras, recepciones, interacciones, unilaterales muchas veces. Entonces, es muy duro. Y generar cambios en estructuras tan duras es muy difícil. Sí. Y ten en cuenta también, como decía, es un complejo articular. Además, lo solemos tener encorsetado en zapatillas. Toda la vida la gente tiene muy pobre control motor de toda la musculatura circundante y generar mejoras sin tener un arco plantar adecuado, buena función en los dedos de los pies, etcétera, pues se hace complicado. Entonces es una herramienta, es algo que consideramos que hay que paralizar. Pero si tú en el trabajo de fuerza ya puedes ir sumando ganancias en la dirección de mejorar esa dorsiflexión, es maravilloso. Y no son ni uno ni dos, son bastantes los individuos que he conocido que solo con eso han
han conseguido la dorsiflexión que buscaban. O sea, no es la norma, por norma general necesitas hacer trabajo específico de dorsiflexión y aún así lleva tiempo, pero he conocido individuos que simplemente yendo a round completo, intentando llevar la rodilla más para adelante, poniendo un poquito de cuña, ya ganan la dorsiflexión que quieren con el tiempo, ¿no? Del trabajo de fuerza. Sí, porque si haces mucho trabajo de fuerza a rango completo y sobre todo si orientas un poquito el trabajo de fuerza a hacer pausas al final de las sentadillas, te aseguras de trabajar esa posición final con mucha carga, es un estímulo fantástico porque estás forzando el tobillo, el posicionamiento y además del peso corporal está utilizando una carga considerable, que nada que ya llevas peso corporal en la barra o incluso 1.5 peso corporal en la barra, el esfuerzo al que se les pone el tobillo, como decíamos, en una articulación muy dura, pues es un muy buen estímulo. Y además, de hecho, yo creo que a día de hoy es mi ejercicio favorito para mejorar la sentadilla simplemente. Cógete la mínima cuña posible que te permita entrar en una sentadilla profunda, cómodo, que estés ahí, ponte kilos en la espalda, baja, quédate en esa posición e intenta mantenerte en esa posición proyectando las rodillas hacia adelante, proyectando, movilizando un poquito, porque en realidad mucha gente que dice, es que quiero trabajar tobillo. No quieres trabajar tobillo, quieres trabajar el squat. Y con esto fuerzas la compresión de la cadera, la compresión de la rodilla, la proyección del tobillo. Además, el tobillo en una sentadilla, sobre todo cuando no solo abduces, sino cuando separas un poquito las piernas, no solamente tiene un componente de dorsiflexión, sino que hay un componente de torsión. Es decir, la rodilla va un poquito hacia adelante y luego hacia afuera. Y esa torsión es difícil de replicar con carga en otros escenarios. Y hay que forzarla y trabajarla. Sí, efectivamente. Y otro aspecto que hemos comentado antes y hemos pasado por encima, pero que es un ejercicio que para mí es fantástico, es la sentadilla en cuclillas, con carga, que a muy poca gente se le ha visto hacer, pero tiene una cabida importante cuando se habla de sentadilla, porque cuando hablamos de gestos atléticos, la mayoría de veces implican una triple extensión de cadera, rodilla y tobillo. Es decir, cuando recibimos un salto, cuando saltamos, extendemos todo. No trabajamos con el pie plano. Entonces, el problema es que los gemelos son flexores de la rodilla y extensores del tobillo. Sí, extensores del tobillo. Entonces, claro, si tienen que trabajar en extender el tobillo, pero flexionar la rodilla otra vez, pero queremos extender la rodilla, tiene que aprender a coordinarse con la extensión de la rodilla derivada del cuádriceps, sin activación de los isquios, lo que sea. Y esto requiere trabajo específico, al igual que todo. Entonces, si aprendemos a hacer sentadillas de puntilla, de forma que el empujón que generamos con la rodilla viene acompañado de una extensión de tobillo para trabajar con los gemelos, las sensaciones en la rodilla son muy positivas, muy raras, si nunca lo has hecho, pero a nivel de transferencia atlética creo que es fantástico. Sí, hay un gap, hay un hueco en el fitness muy desagradable entre el trabajo de tren inferior con curvas de fuerza muy bonitas, con sentadillas y demás, y los gestos explosivos como sprints, saltos y demás. Ahí hay un hueco que no se atiende por la demonización yo creo que el trabajo de compresión de rodilla en las sentadillas y demás. El llevar la rodilla por delante de la línea de los pies. Cosa que es que no tiene ningún sentido, porque la cantidad, o sea, el torque que se lleva en una frenada, un salto, o cuando sprintas y haces, es que es altísimo. Es que y para prepararte para eso, en términos de performance, en términos de salud, lo ideal es transicionarlo, es llenar ese espacio con un elemento controlado, pero que tenga mucha más distribución de la carga a la rodilla, ¿no? Que en este caso la herramienta ideal yo creo que es la sentadilla en cuclillas. Soy súper fan de sentadillas en cuclillas que, a ver, mi lógica de progresión es la siguiente. Si no tienes body weight, si no tienes peso corporal en sentadilla, quizás es la base inicial. A partir de ahí empieza a trabajar la sentadilla en cuclillas. Si tu objetivo es acabar haciendo gestos explosivos como saltos y demás, sentadilla en cuclillas a un alto nivel de carga y luego trabajo específico de salto. Con esa progresividad es la mayor garantía de transferencia de fuerza para el salto, es la mayor garantía de salud para el salto. Entonces, herramienta brutal y totalmente
menospreciada o menos... Sí, infravalorada. O infravalorada. desconocida. Yo creo que desconocida simplemente. No he escuchado absolutamente a nadie argumentar a favor de las sentadillas en cuclillas, ni he visto a nadie hacerlo. Y además se pueden llevar a números muy altos. No solamente a peso corporal. Yo, cuando las trabajé en serio, las subí hasta 100 kilos de sentadilla en cuclillas. O sea, se puede llevar muy bien. Tiene el inconveniente de que tiene un componente de estabilización más difícil y te tienes que acostumbrar a ello, pero bueno, siempre que lo hagas en un entorno seguro, que si sueltas la barra no pasa nada y demás, y con una exposición progresiva, tampoco es tan complicado. Y que si eres medio friki, al final las cosas que hacen más complicado un patrón, pues las acabas abrazando y dices, bueno, pues el nuevo reto, ¿no? Pues ahora es más inestable, ok. Aquí un detalle que creo que es importante, no hay que ponerse en cuclillas pero dejar el tobillo pasivo. O sea, no hay que llegar al final de dorsiflexión y dejar que se coma la carga de la articulación, sino que hay que intentar activar el tobillo para mantenerlo activo, especialmente al final de rango y cuando subimos, para activar los gemelos. Si no, se convierte simplemente en... Es muy talón a culo el gesto, sí. Sí, esa es la idea, de ir muy erguido con el patrón. Muy bien, podemos hablar de la sentadilla de trabajo versus la de descanso, aunque hemos dado una pincelada sobre el tema. Podemos hablar de esto. Y bueno, y el stance. Un punto importante. ¿Cuánto separar los pies? Esto es una gran duda ahí fuera de la gente. Si es bien, no es bien, y es que yo roto más, y es que roto menos. Podemos empezar por los extremos, porque siempre se aprende mucho, mira los extremos. Poner los pies muy anchos está mal, porque no quieres hacer sentadillas en side split. No quieres hacer eso, a pesar de que es bien para el side split, no es bien para la sentadilla. Los pies muy juntos es un problema, porque por el hecho de que hay masa muscular y hay un abdomen, implican indefectiblemente o una curvatura lumbar, sí o sí, o una proyección masiva de las rodillas hacia adelante. Entonces, hay que quitarse los muslos del medio, hay que sacarlos fuera del tamaño del tronco, eso por supuesto. Y para eso yo recomiendo un stance que no sea debajo de las caderas, que sea un pelín más ancho. Un pelín más ancho, a la anchura de los hombros, los pies apuntan un poquito hacia afuera y las rodillas van en línea con los pies. Y además hay que intentar no solamente rotar externamente, sino abducir, que cuando lo piensas, cuando se abduce pero los pies están fijos, es decir, que no puedes ya sacar las piernas, estás como creando espacio entre las piernas, entre las caderas, como si quieras separar los muslos a nivel de la cadera. Eso suele crear suficiente espacio como para que el abdomen pueda pasar por en medio y puedas bajar con la espalda erguida. Como siempre, como estábamos diciendo, matices extra a la proyección de la rodilla hacia adelante, cuánto tobillo tengas y demás. A lo que sí que le echo mucho ojo a la gente es que no se le colapsen los arcos plantares, que lo hacen para compensar la falta de dorsiflexión del tobillo. Colapsar arcos plantares, que la rodilla entre a valgo, o sea, se descolase hacia adentro. Como decías, tiene que buscarse esa proyección, ¿no? Hacia rotación externa o aducción, o ambas, porque ocurre las dos, es un mix, ¿no? Es como proyectar hacia afuera, sí, es importante. Hay veces que la gente abre demasiado la rotación externa, el apoyo del pie lo hace demasiado con los dedos hacia afuera. Hay un argumento a favor de sacar un poquito los pies hacia afuera, depende de cada persona, la morfología un poquito del hueco de la cabeza del fémur, la cadera pues va a tener más o menos confort con diferentes grados de rotación externa, pero si lo haces excesivo y tienes malas reflexiones sobre todo, puedes plantearte si, honestamente, si lo estás haciendo por comodidad de compensar esa dorsiflexión. No hago la sentadilla hacia dorsi, la hago hacia, vamos a decir, hacia la parte interna del pie, digamos, ¿no? Eso lo he visto comúnmente. Hacia la eversión, una excesiva pronación del talón para rodar sobre la parte interna del pie en lugar de ir hacia adelante. Correcto, y eso se arregla con lo que has dicho antes de que la rodilla siempre apunta hacia donde apuntan los dedos. Eso es importante, eso garantiza esa... Hacia los dedos y como hacia afuera, un poquito de hacia adelante y hacia afuera, un pelín. Sí, pero es como si fuera un rail. A mí me gusta darle a la gente esa guía desde la cadera, la rodilla y los dedos del pie son como un rail que señala hacia un sitio, ¿no?
Es como una línea de fuerza, digamos, y debe ser coherente eso. Si la rodilla está desalineada hacia el interior, tenemos un problema. Si son los dedos de alguna manera, es raro hacerlo, pero si hay algo que está fuera de su sitio, vamos a tener mucha peor mecánica, más probabilidad de lesión, etc. Menos capacidad de involucrar los aductores, los glúteos que estabilicen la cadera y luego incluso problemas de tobillo, etc. Sobre todo con cargas altas, es complicado. También a nivel de pie, me gusta enfatizar que hay que intentar coger un poco el suelo con el pie, hay que intentar arquear un poquito eso, fuerza, activar el arco plantar, lleva el pie un poquito en posición de supinación y favorece que la rodilla vaya hacia adelante, que no colapse el arco plantar. Tenemos toda una serie de compensaciones que se pueden hacer en una sentadilla por falta de recursos físicos, dependiendo de los 3 que ya hemos dicho, que son tobillo, rodilla, compresión abdominal. Recordar la cuña. Si estáis compensando por algún lado y no sois capaces de ejecutar como toca el patrón, bien profundos, con anteversión pélvica, erguidos y demás, como acabamos de matizar en términos de rodilla y demás, poneros más cuña. Elevar la cuña hasta el punto en el cual el resto de parámetros pueden ser estables, pueden ser correctos. Elimináis el ruido. Es que si compensáis por 8 lados la sentadilla, os va a ser muy difícil marcar la progresión. Si elimináis todo eso, vais erguidos, todo ya está bien, pero me pongo un palmo de cuña. Lo que haga falta. Si me pongo mucha cuña, puedo medir esa cuña y puedo paulatinamente ir reduciéndola. Solo hago una compensación y la mido. Tengo control sobre la misma. Creo que eso es algo también infravalorado. Hay que traerlo encima de la mesa. No hagáis 3 cosas. No hagáis, oye, pues yo es que necesito separar mucho los pies, entonces bajo poco profundo, entonces me colapsa la rodilla y además redondeo la espalda alta. Fuera todo. Prioridad de compensación, no está mal compensar si no tienes una buena sentadilla profunda, pero dirigirlo hacia la cuña. El resto de parámetros, de 10. Check, todo en orden, metemos cuña y a ejecutar. Y además yo recomendaría a la gente que empezara de más cuña a menos. No de menos a más. Empieza con una cuña que te sobre, que estés segurísimo que puedes hacerlo cómodamente. De hecho, te aseguras que no hay problema de tobillo nunca jamás. Y a partir de ahí dices, ¿cuánto puedes reducir la cuña sin encontrar compensaciones por otro lado? Vale, pues esa es tu cuña ideal. Dentro de las cuñas también creo que vale la pena matizar que tienen que ser incompresibles. Es decir, si utilizas un zapato de carrera o de gimnasio habitual que tiene un talón más alto que la punta, pero eso es de espuma, es una muy mala idea porque se comprime, porque es poco estable, quieres una superficie plana. Por eso los zapatos de halterofilia son duros, son inclinados, y si no tienes un zapato de halterofilia o no quieres gastártelos, una tabla de madera que le pones unos discos detrás para crear un plano inclinado es el ideal, vamos. Sí, hay gadgets por ahí de rampas también regulables. No es que recomiende que te lo compres, pero si tienes interés lo puedes hacer, sirve perfectamente. En fin, una rampa física. Hay 1000 cosas que te pueden montar. Yo lo he prescrito 1000 veces, gente con mal setup, simplemente un par de discos en el gym y ya está, talón encima y para adelante. No es el 10, como decía, lo suyo es que sea una superficie continua para poder coger con todo el pie, como decíamos. Pero el aprobado lo tienes y siempre va a ser mejor que no tener cuña. Y sobre todo para gente principiante, que a lo mejor no quiere complicarse tanto con setups más complejos y tal. Si ya eres una persona muy avanzada, que incluso haces movimientos, claro, como la halterofilia, que tienes que a lo mejor dar un paso hacia adelante y tal, cómprate unos zapatos de halterofilia. Para eso es tan estupendo, trabaja además la movilidad. Pero si eres principiante, no sabes por dónde empezar, elévate el talón con un par de discos y ya está. Siguiente nivel, la tablita de madera o una tal. Y siguiente nivel, te compras los zapatos de halterofilia. Pero eso para la gente ya más explicada. Pero bueno, volviendo a la diferencia entre sentadilla de descanso y sentadilla de trabajo, que era un poquito como hemos entrado aquí. De descanso y de vamos a decir, sentadilla de trabajo, de trabajo de intensidad y de volumen. De intensidad y de volumen. Sí, yo creo que al final son las métricas. Yo voy a decir de descanso, de trabajo de fuerza y luego de interacción, que es la de cómo te mueves por ahí abajo, que es diferente. Bueno, la de descanso es la capacidad de estar ahí abajo, sentado, y pasar tiempo sin esfuerzo físico.
simplemente poder estar relajado, poder pasar tiempo, poder leer, poder tomarte un café, poder jugar con los nietos. Y es una sentadilla muy importante. Es una sentadilla muy importante porque implica que estás descargando tu peso en las estructuras y significa que todo tiene el suficiente rango como para que tú puedas estar relajado con el centro de masas alineado con los pies y puedas no preocuparte en estar apretando algo. Es normal, bueno, que en cierto punto se te duerman un poco las piernas y pasan más de 20 minutos, cosas de ese estilo. Cualquier posición de la que no salgas en 20 minutos va a tener sus problemas. Pero en esta posición, claro, en esta posición lo que nos importa es poder estar relajados. No nos importa tanto llevar las rodillas hacia adelante, la columna no importa que se flexione, no importa poder estar tranquilos. Y aquí es donde se ven una míriada de sentadillas para la gente con mucha dorsi, que se están sentados súper erguidos, gente con menos dorsi y los hombros más echados hacia adelante, con tibias muy verticales, dependiendo del tamaño de tu tibia, de tu fémur, de la inserción en la cadera, va a parecer súper diferente. Entonces, intentar también no demonizar un tipo u otro, ni evangelizar uno. No intentes decir, quiero que mi sentadilla se vea así, porque a lo mejor tu sentadilla no puede verse así como esa persona, porque no tiene sus proporciones o sus ángulos o lo que sea. Sí, quizá matizar, tampoco quieres que te escupa la sentadilla, perder el equilibrio. Hay gente que si va a postura de descanso, que es generalmente un poquito más profunda que la sentadilla de trabajo, porque también pierdes esa anteversión pélvica la mayoría de veces, a no ser que tengas, como decías, mucha dorsi. Normalmente pierdes la anteversión pélvica, redondeas un pelín la lumbar o la espalda alta, o ambas, y si tienes muy mala mobility, malas proporciones de palanca, bla, 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 te puedes escupir un poquito hacia atrás y puedes estar como en tensión para mantenerte en la postura. Si notas que el peso está en el talón y los pies los deditos se están levantando. Sí, es como postura de descanso, pero estás gestionando cargas, no estás descansando. Entonces, si tienes ese escenario, o directamente no puedes bajar, sí que es verdad que conviene trabajar un poquito esa movilidad y no solo trabajar la postura para tener tolerancia en la misma, sino trabajar un poquito de esa movilidad para ir un poco más holgado en la postura. Pero si ya puedes estar 2-3 minutos, es interesante pasar tiempo, trabajar en pasar tiempo y tener, yo creo que le recomendaría a cualquiera tener 20-30 minutos de capacidad, estar en sentadilla profunda por términos de salud y como lo que decíamos al principio, ¿no? Un poco funcionalidad, esa capacidad de poder exponerte al suelo, de poder ponerte a interactuar. Y para poder estar ahí en descanso, lo que creo que es importante, o sea, el elemento clave creo que es que ninguna de las articulaciones tiene que estar al final de su rango. Si estás en tu límite de tobillo, tu cuerpo se va a cansar muy rápido. Tienes que tener margen de tobillo por detrás. La rodilla sí que puede estar en su máximo nivel de compresión, porque puede estar comprimida y puede estar relajada, sobre todo cuando ya la presión cae prácticamente sobre los talones. Y la cadera, lo mismo, no puedes estar en tu máxima compresión de cadera, tienes que todavía tener un poquito más rango de si me cojo las rodillas y me llevo hacia adelante, puedo acumular tiempo ahí. Y en el término de acumular tiempo, volvemos a lo mismo. Creo que es la mejor herramienta pasar tiempo en sentadilla para acostumbrarte a esa posición. Elevarte el talón para pasar tiempo ahí abajo. También puedes utilizar algún apoyo en el coxis, por ejemplo, bajar a sentadilla cerquita de una pared y sentarte con la espalda pegadita a la pared, con los pies relativamente cerca de la pared para forzar un poquito de dorsiflexión y pasar tiempo ahí. Puedes también ayudarte con las axilas o con los antebrazos con las rodillas, un poco como si abrazas las rodillas un poco con el brazo. Eso ayuda a echarte hacia adelante y a acumular tiempo. Y una vez que tienes un par de minutos, acumular. Acumular no tiene por qué ser seguido, distribuido a lo largo del día también va muy bien, pero pasar mucho tiempo ahí. Sentadilla de exploración. ¿Cómo sería esa sentadilla que podemos usar para interactuar con el suelo, con nuestro entorno ahí abajo? ¿Qué matices pondrías? Pues la mayor diferencia creo que es en el posicionamiento del talón. En el descanso quieres tener el pie plano. En la de interacción, en el momento que levantas el talón del suelo, ganas muchísimo rango muchísima capacidad de interacción. Empiezas a poder rotar lateralmente, empiezas a poder llevar una rodilla hacia el suelo y la otra no, te puedes inclinar más, te puedes erguir y puedes cambiar y movilizar. Eso te iba a decir, que hay un componente extra al de ganar mucho más libertad porque levantamos el talón. Las rotaciones son mucho más relevantes, también son interesantes, ¿no? Rotación interna y externa de cadera-rodilla como elementos
extra, ¿no? Interesantes a la hora de explorar, junto con el levantar el talón. Para esto nosotros tenemos un protocolo de sentadilla profunda en el cual exploramos estas variables, intentamos mejorar esas rotaciones internas y externas y demás, que tenéis acceso, juraría, si no me equivoco, con la suscripción al newsletter. Puede ser que damos acceso en el programa de Mobility de Warmup. Pues si os interesa el tema, ahí lo trabajamos, tenéis acceso. Porque lo he dicho, al levantar el talón tienes mucho más grados de libertad con la cadera y con la rodilla, entonces esas rotaciones pasan a ser mucho más relevantes de cara a explorar. Y para trabajar eso, yo lo que recomiendo es pasar tiempo en el suelo, literalmente. Es decir, hacerse un poco hippie, vamos a decirlo así, y pasar mucho tiempo en el suelo. Tomas el café en el suelo, a lo mejor trabajas con el ordenador en el suelo. Si tienes que ponerte a lo mejor a hacer, yo qué sé, yo a veces lo he hecho, incluso he tenido que desmontar el ordenador, ¿no? Porque lo tengo que arreglar. Pues en lugar de tener la mesa, porque a veces la mesa simplemente está ocupada, pones una sábana blanca en el suelo y te pones en el suelo. Y te pones de rodillas, cámbiate, estás sentado en el suelo, rodilla para adelante, rodilla para atrás, cruzo aquí, cuclillas, miro esto, lo otro. Y jugar con los niños en el suelo. Cuando estás con los amigos te tomas un café, si sois un poco del rollo así alternativos y tal, no os sentéis en un sofá, sentaos en el suelo. Y acumular tiempo ahí. Incrementar tu posición ahí, claro. Me parece bien. Y hacerlo de forma variada. Y es curioso porque a mí ya se me ha pasado la enfermedad, porque hace muchos años que ya interactúo al suelo de forma natural, pero la gente le tiene un poco de respeto al suelo, le tiene un poco de distancia, literalmente. Es como, estás sucio, no me gusta, es que el suelo, y si lo tocas, y si tal, y no sé cuántos. Cuando has pasado mucho tiempo ahí abajo, es natural. Yo a lo mejor bajo, me siento, dejo la mochila en el suelo, cojo y dejo las cosas, mientras que hay gente busca un sitio donde dejar la mochila porque no voy a dejar en el suelo, ensucia. Bueno, depende de lo sucio que está el suelo. Y a veces, pues si está sucio, lo limpias y ya está. La verdad es que es chocante la asimetría de nuestros estilos de vida, de contacto con el suelo en el día a día versus la gente sentada yo por medio. Es que es verdad que no tocan el suelo absolutamente nunca, absolutamente nunca interactúan con el suelo. Y yo en mis prácticas deportivas, en mi día a día, para ponerme los zapatos, para cualquier cosa, siempre estoy en el suelo todo el día. Y además, el suelo es el espacio más abierto de tu casa, o sea, literalmente. O sea, ¿dónde vas a...? Desde el suelo las cosas no se caen. Entonces, hay veces que si tú tienes un suelo que está limpio, tienes unas alfombras, tienes tal... Decir, bueno, ¿dónde dejo el pijama plegado? Pues lo dejo aquí en el suelo, porque no voy a dejar aquí. O sea, voy a interactuar. Es la superficie definitiva. Es la superficie definitiva, efectivamente. Y en ese aspecto tengo que darle... Pero suelo a tope. Una galletita a las culturas europeas y su cultura de dejar los zapatos en la entrada. Entras y dejas los zapatos en la entrada porque no te traes la suciedad de la calle a casa. Y con eso consigues unos suelos mucho más limpios, mucho menos... Sí, más limpios principalmente. Sí, es importante hacer eso, sí. Si te interesa este tema. Si te interesa este es tema. Importante que... Sí. Y otra gran revolución, tengo que decirlo, para mí fue la inclusión de un robot de limpieza automático de casa, porque cuesta mucho menos limpiar y puedes mantener el suelo libre de polvo, ya no de suciedad de la calle, pero polvo, de un plumazo. Fue un gran descubrimiento. Pero bueno, pasando a la sentadilla de trabajo, ¿no? Sentadilla de fuerza. De trabajo de fuerza, halterofilia, con peso. ¿En qué se diferencia? En gestos, en intencionalidad. Dos características clave. Hay varios matices. Pero la primera es la intención de la activación. Eso es importante que esté. La otra tú has aclarado. Oye, tienes que estar relajada la postura. No tienes que estar gestionando cargas. Tienes que intentar estar relajada la postura. Aquí es exactamente lo opuesto. No puedes estar relajado. Tienes que mantener la activación de las estructuras, sobre todo en el punto de máxima profundidad. Y dos, tienes que garantizar algo, aunque sea algo, anteversión pélvica. Por lo menos la intención de sacar culete, de proyectar esa rotación de las caderas. Yo creo que son dos matices que es imprescindible tener. Y muchos de los otros matices en términos de sensaciones y demás, creo que muchas veces vienen por gestión de la carga. Tú, cuando tienes un peso atrás, la activación, por ejemplo, de los erectores espinales para mantener esa espalda recta, casi que va a venir solo, porque si no la carga te vence. Entonces,
nota la carga, y de repente activas, ¿no? Pero es fácil, si no lo piensas, redondear la lumbar, no sacar culete. Pues oye, saca culete. Y lo que va a pasar es que estéticamente la sentadilla va a ser un poco menos profunda. Entonces, tampoco, yo llevo mucho cuidado diciéndole esto a la gente, porque muchas veces si la gente no está cómoda bajando profundo y le dices esto, es el argumento para que vayan a la paralela de nuevo, ¿sabes? No, eso no es a lo que me refiero. Que no sea tan profunda son unos pocos grados, es algo pequeñito. Si tú ves a la gente relajado, de repente pierde la anteversión pélvica, el culete baja un pelín y si van en sentadilla de trabajo, pues oye, a lo mejor sube 2 o 3 dedos el culo del suelo, sube un poquito, es verdad, eso es algo que vas a apreciar. Entonces, esto yo creo que son las características principales. La rodilla proyecta mucho más hacia adelante también, es verdad. Como consecuencia, ¿no?, de sacar culete, como consecuencia de mantenerte bien erguido, pues tenemos que exponernos, yo creo que idealmente, a toda la dorsi que seas de manera activa capaz de conseguir en esa sentadilla. Tienes que estar pensando activamente en proyectar esas rodillas hacia adelante, como rodilla y cadera, ¿no? Es como... Claro, yo iba a decir que el elemento que lo distingue principalmente es que cuando tenemos carga en la parte alta de la espalda, queremos que esa carga caiga de forma compresiva en la espalda, que no haya cizallas. Entonces, por fuerza, nuestra columna tiene que estar extendida. No hace falta que esté hiper extendida, pero tiene que estar como mínimo neutra. Como mínimo neutra. Yo recomiendo un pelín de curvatura lumbar a nivel de activación. Extensión, sí. Sí, por tener un pequeño margen de seguridad. Y como dices, eso modifica la posición profunda, sobre todo. Porque para extender la columna tienes que llevar las rodillas hacia adelante para que haya espacio en la cadera. Entonces, o bien tienes mucha dorsi, o te elevas el talón para que eso suceda. Y claro, creo que es importante enfatizar, no es el momento de trabajar tu dorsi, no es el momento de decir, no voy a trabajar al límite de mi dorsi. Quieres tener unos grados extra, porque cuando tienes la sentadilla de trabajo, el objetivo es poder subir y bajar el peso muchas veces de forma cómoda, centrándote en las rodillas y la cadera y el empujón y mantener la espalda firme. La espalda debería ser un bloque que se mantiene con una buena compresión del abdomen, con una buena retracción y presión escapular, sacamos pecho, mirada hacia el frente, activamos todos los sectores espinales. Si la gente que nos escucha no ha hecho nunca trabajo de movilización pélvica, es el momento. Aprende la diferencia entre retroversión, anteversión, aprende la diferencia entre antirretroversión y flexoextensión lumbar y flexoextensión torácica. Aprender a tener control sobre tu espalda es fundamental para luego la salud de la misma. Y dentro de eso, subir y bajar la carga muchas veces. Si tienes problemas con la forma, con la postura, de nuevo, sentadillas con pausa. Es una gran herramienta, incluso con objetivo fuerza, por entendimiento del patrón. No solo, como hemos dicho antes, por mejorar la movilidad en la postura abajo de todo, de esa flexión de rodilla, cadera, tobillo, sino con objetivo patrón, entenderlo mejor, sacar el culete, cuán profunda es mi sentadilla activa de trabajo, etcétera, etcétera. Oye, haz pausas, baja la carga un poco, haz pausas abajo, piensa, oye, estoy sacando el culete bien, voy a grabarme, voy a analizarlo, tal. Ponle atención, hasta que eso está aprobado, check, vale, no solo la separación de pies la tengo bien, no solo pongo estos matices que ellos me han dicho, sino que todo esto también está bien, la anteversión pélvica, voy bien erguido, desde el vídeo, todo en orden, con la cuña necesaria. Y ya saca un punto importante que nosotros siempre hacemos un montón de énfasis, es grabaos. Es grabarse, que es súper importante, no solamente para postearlo, sino para poder verte. Cómo estoy haciendo esto desde una toma lateral, desde una toma frontal. Ambas tomas son importantes, ¿eh? Cada una te da una parte del feedback. La lateral te va a permitir ver cuánta dorsiflexión haces, si curvas o no la lumbar, si el torso se va demasiado hacia adelante, por ejemplo. La frontal te va a decir si la rodilla es colapsancia interior o no. Te va a decir si el arco plantar, también a veces que puedes ver si el arco plantar colapsa. Entonces hay características interesantes en ambos planos. Aquí hay dos puntos de los que quiero hablar. Uno es sentadilla con barra alta y sentadilla con barra baja. Y el otro es el butt wink, que no sé cómo se llama en español, pero es el movimiento de retroversión pélvica que ocurre al final de la sentadilla, que ves que se le cura un poquito y se recupera. ¿No? Entonces vamos a empezar con la posición de la barra porque modifica bastante la biomecánica. En el momento que tú pones una barra baja, como se hace en power lifting sobre todo, el centro de masas está más hacia atrás, entonces tú tienes que echarte mucho más hacia adelante. Es una posición mucho más inclinada, tiene
menos brazo de palanca con respecto a la espalda, pero tiene un ángulo más acusado, entonces es bastante dura para la lumbar. Y como tienes que estar tan echado para adelante, la compresión de la cadera llega mucho antes que la compresión máxima de rodilla. Entonces, como consecuencia, vas a estar más echado hacia adelante, el culo un poquito más alto y vas a poder ganar menos profundidad. Yo no soy muy fan, de hecho soy muy poco fan. Soy fan de la sentadilla con barra alta, en la parte alta de los trapecios, que por cierto, si alguno de vosotros experimenta molestias en el posicionamiento de los trapecios y demás, decir que tiene que estar en el espacio entre la espina de la escápula por encima, en los trapecios, tiene que apoyar en el vientre muscular de los trapecios y no debería producir dolor. Sobre todo no debería haber fricción de hueso con hueso. Si hay dolor de compresión muscular, te tienes que aguantar y tienes que acostumbrarte con el tiempo. El retraer las escápulas ayuda mucho a sacar un poquito de molleja ahí atrás y que asiente. Pero una vez estás ahí, debería estar sólida y eso te va a permitir estar mucho más erguido. El otro componente, bueno, la otra variante que es la sentadilla frontal, de la que no hemos hablado, pero podemos hablar un poquito. Al tener el peso delante, la espalda va incluso un poquito más hacia atrás y es la que más vertical te permite estar. Es la que menos cizalla tiene a nivel de columna, pero es más, requiere más movilidad porque implica también la movilidad del codo, el hombro y la muñeca, que tienen que estar muy fuertes hacia adelante. Creo que un punto importante que añadir aquí es que cada una de estas diferentes sentadillas hace un reparto diferente de la carga en las dos articulaciones primarias que la gestionan en la sentadilla, que es rodilla y cadera. Cuando tenemos, como decía, la barra baja, pues hace la sentadilla le da mucha más predominancia a la cadera. Si tenemos la barra más alta, el reparto es un poco más homogéneo y va más carga ahí a la rodilla. Si haces front squat, es todavía más carga a la rodilla. Entonces, dependiendo un poco también de tus intereses, puedes tirar por un lado o por el otro. Pero, lo dicho, la barra baja, a mí personalmente, lo que pierdes en términos de profundidad y demás, si tengo que darle más énfasis a la cadera, suelo elegir otros ejercicios. Pesos muertos y demás y ya estaría. Yo tengo que decir que soy muy fan de la front squat. Me gusta mucho porque una vez que consigues acostumbrarte al grip, que requiere su tiempo, a mí me gusta, por ejemplo, para los oyentes, calentar colocando la barra vacía, cojo la barra con los deditos y hago repes de flexoextensión de muñeca y flexoextensión de codo en esa posición de rack. O sea, una vez aquí, elevo el codo y hago flexoextensión de muñeca aquí, flexoextensión de codo, y cuanto más lateralizado estés, menos carga hay. O sea, cuanto más lejos del centro de la barra estés, menos carga hay. Cuanto más te vayas hacia el centro, más carga hay sobre las manos. Y esa suele ser mi rutina para calentar. También coger la barra y hacer movimiento de codo hacia arriba. Codo hacia arriba, forzar. Ese es muy bueno. Y pasar mucho tiempo por ahí. Matiz. Hay algunos individuos, es minoría, pero hay algunos individuos que tienen también problema de movilidad para coger la barra tras nuca. O sea, que igual pasa en front, pero también puede pasar atrás. En estos casos... que se ve con la gente que se le van los codos hacia adelante, se flexiona la columna... Redondean los hombros hacia adelante, claro. Entonces, hay que entender que para solucionar eso, pues tienen que trabajarlo de manera específica. No puedes estar ahí compensado y ponerte a trabajar con cargas altas y no atenderlo. Entonces, un buen warm-up y algo de trabajo complementario puede venir muy bien en esos casos, si os pasa. Trabajo de rotación externa o, sin más, intentar abrir la caja torácica, retraer las escápulas y hacer repes, ¿ok? Arriba abajo con los pies, o sea, con los brazos, llevar los coditos fuertes hacia abajo e ir activando un poquito toda esa musculatura porque, por lo que he visto, se suele recuperar relativamente fácil, ¿no? Es solo aprender a activar ahí atrás para poder mantener la posición. Con una pica, tras nuca. Con una pica, con los wall slides, para calentar, va muy bien. Y luego pasando al Batwing. Batwing es un tema controvertido, ahora hace unos años que no lo escucho, pero en su momento estaba muy fuerte. El Batwing yo he visto que se puede producir por dos factores. Principalmente, puede ser o por problemas mecánicos de el talón no está lo suficientemente alto como para que la rodilla viaje lo suficientemente hacia adelante y la pelvis puede entrar en anteversión y mantenerse en anteversión a final de rango. Y el otro es falta de propiocepción a final de rango. La capacidad de estar en sentadilla profunda y activar la lumbar para producir esa anteversión pélvica. Porque hay individuos a los cuales no importa cuánto le eleves el talón, no saben apretar ahí abajo y siguen redondeando la columna. Entonces, para esos individuos, lo que hemos dicho antes, eleva
al máximo el talón, que no te preocupe para nada cuán elevado está, baja con un peso moderado, vamos a decir 30-40 kilos, y juega a hacer flexión lumbar, extensión lumbar, flexión lumbar, extensión lumbar, o incluso con la barra incluso. Con la carga que haga falta, o sea, ha dicho sí, ese yo peso, he puesto, pero no le hagáis caso, no, puede ser un kilo, ¿vale? Una mala recomendación, eso es lo que yo usaría, pero es una mala recomendación. La barra, incluso la barra de 15 si hace falta, antes retroversión pélvica en posición de sentadilla profunda con los talones súper elevados, para que aprenda la persona a hacer ese gesto. Y si luego ya reduces. A medio ROM puedes ir haciendo target de profundidad si tienes un drama con eso y vas bajando cada vez más. La idea es que tiene que ser tu objetivo y eso es lo que muchas veces la gente no hace. Comete un error o hay un problema en un componente técnico y no lo hacen, su objetivo es solventarlo. Entonces, cuando ejecutan, la ejecución no está orientada a esa variable. Entonces, no se arregla en largo plazo. Entonces, en este caso, cuando trabajes la sentadilla, cuando hagas estos ejercicios o la propia sentadilla, ponle el foco a eliminar esa variable. Ponle interés y ponle foco. Poco a poco, cada vez, intentando más profundo poder hacerlo con esa anteversión pélvica. Porque al final es eso, el bad wing es no poder hacer anteversión pélvica, que como decías, puede ser por el limitante de entendimiento, activación, entendimiento, bla, 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 o puede ser porque mecánicamente no lo puedes hacer a la profundidad a la que vas. Matiz, hemos hablado antes de la sentadilla de descanso versus la de trabajo. Si vas tan profundo, que eso también lo he visto alguna vez, la sentadilla se hace a full ROM. Ok, entonces bajas a tope y entras en ese ROM donde ya no te es mecánicamente posible meter anteversión de cadera. Entonces te vas a tu sentadilla de descanso con cargas. Claro que vas a perder la anteversión pélvica y puede llevarte algún susto ahí luego queriendo subir luego la repe, ¿no? Porque al final la columna se está curvando y puede ser perjudicial si no hayas cuidado. Entonces... Por eso la sentadilla de trabajo es un poquito más alta. No es que estés limitando la flexión de rodilla, es que tienes que aprender a llegar a máxima flexión de rodilla y máxima flexión de cadera y saber cuál es el tope antes de relajar un poco más la cadera y hundirte en esa posición un poco más de curvatura lumbar. Hacer esos repes de transicionar entre ambas es interesante para entender también esa profundidad. Te pones toda la elevación de talón que te haga falta para poder ir a tu sentadilla de descanso y desde ahí transicionar a una sentadilla activa, a una sentadilla de trabajo. Sacar culete, sacar pecho, entonces relajas otra vez. Y otra vez vuelvo a... también es un ejercicio interesante. A mí me gusta mucho la exploración de todos estos componentes en diferentes alturas de la sentadilla. Puede ser con una pica, ya es bastante duro, pero si es más avanzado, con la haltera simplemente. Empezar, estoy de pie, antes retroversión pélvica. Ahí bastante gente no tiene problema, ni siquiera la mayoría, bastante gente no tiene problema. Pero luego, bajas un tercio de sentadilla y haces antes retroversión pélvica. Y juegas con, llevo la rodilla hacia adelante y llevo la rodilla hacia atrás. ¿Cómo se cambia mi mecánica, ¿no? en esta posición? Bajas a media sentadilla y juegas con flexo-extensión lumbar, flexo-extensión torácica y desplazamientos de la cadera y la rodilla. ¿Cómo se compensa en esta posición? Para entender, al final es un ejercicio explorativo. ¿Cómo voy a explorar todas las posibles configuraciones de mi columna, cadera, rodilla en esta posición hasta encontrar aquella que sea más favorable, donde estoy más fuerte, donde estoy más erguido, donde me encuentro más bien? Vale. 3/4 de sentadilla, lo mismo. Sentadilla profunda activa, lo mismo. Flexión torácica, lumbar, rodilla hacia adelante, rodilla hacia atrás, cadera, Y jugando con esto, aparte de ser una fantástica herramienta propioceptiva, para calentar las sentadillas es estupendo. Vamos. Y no se lo he visto hacer a nadie. Totalmente de acuerdo. Sí. Muy bien, no sé si nos hemos dejado algún topic. Creo que hemos hecho un análisis bastante comprensivo. Sí, a ver, hemos hablado... punto pendiente? Quizá únicamente el tema del el bracing, la respiración, la compresión abdominal y el uso o no de cinturón para el trabajo de haltera. Creo que sería el único. Sí, vale, en cuanto a la compresión abdominal, porque eso también lo he visto en mucha gente, hay que entender cómo se hace una sentadilla, especialmente cuando vas a cargas altas. Cuando vas con cargas bajas, la intuición más o menos te sirve, pero con cargas más altas tienes que hacerlo de forma intencional. Tienes que coger la barra y antes de cada rep decir, voy a hacer la rep. Sacas el pecho, coges aire, bloqueas el aire en la caja torácica y en el abdomen. Aprietas toda la cadera posterior, lo mantienes fijo y haces la repe y subes. Dependiendo de la intensidad, además, a lo mejor puedes hacer 1 o 2 repes antes de tener que soltar y recuperar el aire. Pero las repes a peso alto se hacen en apnea.
no respiras a mitad de la rep, no dejas el aire al final y repites. Quieres que la columna esté fija, que la musculatura fije la columna. Dentro de esta idea, ¿no?, está el uso del cinturón. El cinturón, yo precisamente hace poco he estado ahondando en el mundillo del cinturón. No tenemos data que hable de la prevención de lesiones por parte del cinturón. No hay data. Se puede argumentar que sí, que no. Parece ser que ayuda a aumentar la presión intraabdominal y eso hace que puedas levantar más peso. Suele haber un aumento del 10-15% en los kilajes una vez que aprendes a utilizar el cinturón. Porque una vez que tienes el cinturón tienes que apretar de forma diferente el abdomen y ayuda a que haya básicamente más presión dentro del abdomen que evita que se comprima tanto la espalda. Entonces, el uso del cinturón, desde mi punto de vista, tiene su cabida dentro de un ámbito especializado. Quiero subir mis kilos de sentadilla a tope porque es un objetivo personal o relacionado con mi práctica o lo que sea, pero es importante para mí subir kilos. En ese caso, una vez que ya tienes una buena sentadilla sin cinturón, tienes la buena activación, la has trabajado durante un tiempo, etc., puedes utilizar un cinturón. Para la inmensa mayoría de la población, que muchas veces lo veo en el gimnasio utilizándolo como para proteger la espalda, lo mejor que puedes hacer para proteger la espalda es activar bien y poner la espalda fuerte. Y dentro de eso, no hacer compensaciones raras, no pensar que el cinturón es mágico, tampoco. El cinturón hay que aprender a usarlo, es una herramienta. Y yo creo que eso es los básicos del cinturón. Luego te puedes meter en qué tipo de cinturón hay, para qué utilidades, tal, pero bueno, eso es toda otra discusión. No sé si tienes algo más que añadir al respecto. No. Me parece... se desalinea, por norma general, con no solo mis objetivos para practicar fuerzas, sino con la de la mayoría de estudiantes, ¿no? La gente no se suele decantar tanto por el número, sino por las adaptaciones. Entonces no vas a usar todos los gadgets posibles para subir el máximo número absoluto de kilos. Entonces, como no es la prioridad, yo es el tipo de material que no ni uso ni recomiendo. Pero está ahí y hay que entender su potencial uso para estos objetivos. Exacto. Muy bien. Pues creo que podemos cerrar aquí. Si alguien tiene alguna duda de las sentadillas, los podéis contactar a través de las redes sociales o a través de los comentarios de YouTube. Os contestaremos a todos y esperemos que este vídeo os haya sido muy útil y didáctico. Suscribíos y dadle like. Un saludo. Venga, saludo. Chao. Espero que os haya gustado mucho el episodio. Estamos planeando sacar más de este tipo de contenido donde cogemos un objetivo, un elemento y hacemos un deep dive en el mismo. Así que si todavía no lo estás, suscríbete tanto a nuestro canal de YouTube como a las diferentes plataformas de podcast para no perderte ningún episodio. Además, si quieres saber más sobre sentadilla y te has decidido a trabajarla de forma intensa y concienzuda, no te pierdas nuestro producto digital de sentadilla. En él encontrarás diferentes bloques, tanto para aquellas personas que estáis iniciándoos en el trabajo de sentadilla, que tenéis todavía molestias para agacharos, como test para dilucidar si lo que te falta es tobillo, es rodilla, cadera, como programas especializados para cada uno de estos puntos flacos, programa de integración y una parte diseñada específicamente para el desarrollo de una buena sentadilla profunda con haltera. Podéis encontrar el link aquí o en nuestra web www.ensomovers.com. No os lo perdáis.